Estamos en este cuarto capítulo de la carta de Primera de Pedro. Recuerden que este es nuestro tiempo devocional del capítulo cuarto. Estamos haciendo en dos partes cada capítulo con preguntas inductivas, es decir, preguntas de observación, de interpretación y de aplicación, que si tú nos escribes gustosamente te vamos a pasar el formato de estos estudios que son de forma gratuita. Así que déjanos tu comentario y escríbenos y recibirás pronto en PDF o en Word estos estudios. Bueno, Primera de Pedro es una carta que se escribió en el tiempo en que Nerón era el emperador, en el que comenzó la primera persecución a los cristianos, simplemente por su fe. Y la persecución, lo que trajo como consecuencia, una de ellas fue el sufrimiento. El sufrimiento para las familias, el sufrimiento para los niños, el sufrimiento para cada hogar, para cada persona que simplemente decía, Jesús es mi Kyrios, es decir, Jesús es mi Señor. Muchos de los emperadores romanos, incluyendo Nerón, sufrían de lo que se llama megalomanía. Esto es un problema en la cabeza, básicamente, ¿no? En la forma de percibir las cosas, de querer exaltarse encima del otro, de querer ser alabado y adorado en forma extrema, y que algunas personas los lleva a creerse que son Dios. Y en la historia de toda la humanidad siempre han surgido personas que se creen, piensan que deben de ser admirados, inclusive adorados, o muchos de ellos se han hecho la idea de que son Dios, que son el Mesías. Bueno, Nerón era uno de ellos y por esto es que quiso perseguir a la iglesia cristiana. Y ahí es donde el capítulo de Pedro empieza a hablar a estos ciudadanos de Poncio, de Ponto, de Galacia y arriba de Asia y explica el por qué el sufrimiento es parte de la vida cristiana. El sufrimiento no está alejado de la vida cristiana. Así que este capítulo 4 tiene que ver con este título, el sufrimiento de los santos. Bueno, vamos a ver tres cositas sencillas. Primero, el sufrimiento da victoria sobre la vieja naturaleza. Número 2, el sufrimiento, va a decir Pedro, unifica a la iglesia. Número 3, el sufrimiento glorifica al Salvador. Muy bien, entonces vamos a ir parte por parte. Recuerden que esto es nuestro devocional que ayuda a la interpretación del texto a las preguntas que se les envía a diario al grupo de la iglesia de Calvary aquí en Arequipa. Pero si tú deseas, como te digo, te lo mandamos para que estés con nosotros al día. Bueno, un resumen del capítulo 3 que estamos viendo es que ya nos dijo Pedro que el sufrimiento purifica al santo del 14 al 17, porque a través de una buena conducta y hacer el bien, al final va a lograr la purificación, o sea, la fe va a ser probada. Así como se prueba el oro, y además la buena conducta, el hacer el bien, básicamente es un resultado de lo que uno puede pasar en el sufrimiento. Número 2, el sufrimiento justifica al pecador. Pedro nos dice del versículo 18-22 en el capítulo 3 que por medio de la muerte en la cruz, por su cuerpo que fue entregado en el madero, por ese sufrimiento ha declarado justo al pecador, ha suplido la ira de nuestro Padre que venía encima de la humanidad. La ira de Dios está encendida, dice el libro de Romanos, pero ¿qué lo calmó? ¿Qué lo justificó? ¿Qué ya aplacó y calmó y pagó? Fue el sufrimiento, la tortura que pasó nuestro Señor en la cruz. Ahora el capítulo 4 nos va a decir, del versículo 1 al 6 está dividido en dos partes. Del 1 al 3 es el sufrimiento, le da victoria sobre la vieja naturaleza al santo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, del versículo 1 al 3 va a decir que por medio de romper con el pecado, o sea, ya que nosotros tenemos una nueva naturaleza, ya que nosotros estamos pasando el sufrimiento, deberíamos de haber roto con el pecado. Y no deberíamos estar satisfaciendo esas pasiones humanas, ya que por mucho tiempo anduvimos en el mundo, en las tinieblas, sin conocer al Señor, y ahora que estamos pasando esta necesidad, ahora que estamos pasando este sufrimiento,
no deberíamos satisfacer las pasiones humanas. Es decir, que Dios permite muchas veces que el sufrimiento suceda en la vida de los cristianos y del mundo para no satisfacer las pasiones humanas, para no estar en el pecado. Algunos dirán, pero ¿qué tiene que ver en relación al sufrimiento? Yo digo, tiene mucho que ver porque, por ejemplo, nosotros hoy estamos viviendo un momento difícil. No salimos de casa, estamos en cuarentena. Esta situación nos pone en una situación difícil y quizás algunos hombres o mujeres o personas que querían ir a pecar, a salir, a hacer muchas cosas, hoy no lo pueden hacer. Y esas pasiones humanas como la borrachera, las parrandas y todo lo que dice Pedro, tampoco lo pueden hacer. Aún por la ley está prohibido, pero es decir que en medio de una circunstancia difícil, a veces las cosas son posibles cuando ya no hay la oportunidad de estar detrás de estas pasiones humanas. A veces Dios permite, ¿me entienden? No es que es la solución, no es la solución, sino que hay que entender que muchas veces el sufrimiento le da la victoria sobre la vieja naturaleza al santo. Es decir, me doy cuenta que hoy no necesito irme de parranda o bailar, no necesito para estar feliz. Me doy cuenta hoy que no necesito mis amigos cuando tengo mi familia. No necesito ir tras un licor cuando hoy puedo estar con mi familia riendo y disfrutando. Me doy muchas veces cuenta de que el sufrimiento trae victoria sobre la vieja naturaleza. Y número 2, el sufrimiento le da victoria al vivir al vivir practicando la santidad. Eso sería. ¿Cómo es esto? El versículo 4 al 6 habla de que como han roto con el pecado, como ya no siguen esas pasiones humanas, tampoco van a estar con esas amistades. Por medio de no seguir practicando el pecado con sus amistades, Pedro va a decir, por eso los van a insultar, por eso les van a decir, ¿por qué ya no corres conmigo? ¿Por qué ya no estás conmigo? Porque justamente a veces las cosas suceden para darnos esa victoria en nuestra santidad. El cuerpo muchas veces necesita desintoxicarse de algunas, digamos, vicios que el hombre tiene. Y a veces en su inmensa sabiduría el Señor sabe que nosotros hoy, después de estos días, vamos a salir victoriosos. Esperamos y oramos que aquellas personas que se están desintoxicando llegue el momento y que ya sigan a Jesucristo como su Señor y Salvador con una decisión firme. Bueno, ahora, número 2, el sufrimiento unifica a la iglesia. Del capítulo 4, del 7 al 11, el sufrimiento unifica a la iglesia en su propósito. ¿Cómo así? Dice Pablo, por medio de cumplir sus deberes. O sea, Pedro dice, ámense los unos a nosotros, que haya armonía. ¿Qué más tienen que hacer? Mira, oren, busquen al Señor, pero háganlo con sobriedad. Y no hay nada más precioso en estos días que estamos pasando así difíciles, que lo podemos hacer con sobriedad, que lo podemos hacer con tiempo cuando oramos. Y dice Pedro, bríndense hospitalidad entre ustedes. La hospitalidad es velar siempre por la necesidad del otro. La hospitalidad es hacer sentir bien a aquel invitado. Y esto es algo que nosotros deberíamos de practicar. Y no solamente es brindarle una cama o brindarle una taza de café, es hacerlo sentir bien. Y a veces tiene que ver también cómo lo tratamos y cómo respondemos a sus palabras, a sus ideas. Porque a veces pensamos que una persona viene a nuestra casa para escucharme a mí y no para escucharle a él. Entonces, esto es parte de la hospitalidad. Pero el sufrimiento unifica a la iglesia. Y creo que hoy podemos también experimentar esto. No hay lugar o iglesias que en todo el mundo que no han dejado de congregarse en su propio hogar. La iglesia se ha trasladado a las casas como era en el libro de Hechos, así que no nos ha dividido, al contrario, nos unifica porque empezamos a cumplir nuestros deberes. Hay amor, hay oración, hay hospitalidad entre los unos y los otros. Número 2, Pedro dice, el sufrimiento unifica a la iglesia, pero también en sus funciones. Del versículo, eso sería del 9, o del 10 y el 11. ¿Qué significa esto? Por medio de usar los dones.
Pedro dice que cada uno tenemos dones diferentes, el de enseñar, el de hablar. Hable, entienda. Si mi don de mí es hablar la palabra de Dios, tengo que entender que es Dios que me ha llamado a predicar la palabra del Señor y lo hago con autoridad, basado no en mis méritos, sino en el don. ¿Y qué es el don? El don es un regalo que Dios da. Porque nadie merece esos dones, simplemente es un regalo. Y los dones, así como son un regalo, son para beneficio de los demás, no son para mi beneficio. Y esto hace que unifique la iglesia cuando yo entienda que esos dones el Señor lo ha dado para que nosotros podamos vivir en unidad. El que reparta con o administre muy bien, dice Pedro. O sea, por medio de usar los dones, la iglesia se unifica. Número 3, el sufrimiento glorifica al Salvador. Este capítulo 4, versículo 12 al 19, ahí en las diapositivas, error de ratas, pero número 1, el sufrimiento glorifica al Salvador porque participamos en los sufrimientos de Cristo. Versículos 12 y 14, Pedro dice, no se extrañen del fuego, de la prueba que está viniendo hacia ustedes. O sea, imposible quitar el sufrimiento, la persecución, los problemas, el antagonismo a la vida cristiana. Hoy hay muchas personas que quieren quitar esta parte de la vida cristiana, pero no es bíblico. Por eso Pedro dice, soporten ese fuego, esas pruebas que vienen sobre ustedes y aún los insultos de las personas, porque así lo trataron al Señor. Y nos hacemos partícipes de los sufrimientos de Cristo. O sea, yo empatizo con lo que pasó nuestro Señor y lo que yo paso, sea cualquier sufrimiento por mi fe, pues no se compara en nada a lo que Dios ha sufrido. Número 2, el sufrimiento que no glorifica al Salvador. ¿Cuál es el sufrimiento que no glorifica al Salvador? Pues Pedro va a decir en el versículo 15, es que aquella persona que dice ser cristiano pero no lo es. Dice, a los cristianos sufran por la causa de Cristo, pero si tú sufres por ser ladrón, por ser engañador, o sea, por querer pretender a alguien que no eres y hacerte la víctima diciendo, hoy estoy sufriendo porque soy cristiano. No, si estás pecando, si estás rompiendo la ley, si vas en contra de los principios que están en la palabra de Dios, no puedes decir que eres participante de los sufrimientos de Cristo. Número 3, el sufrimiento que glorifica al Salvador es según su voluntad. ¿Cómo es que es según su voluntad? Porque hay una lucha ahí en muchas personas que dicen, ¿cómo puede ser la voluntad de Dios que un cristiano sufra? Eso no puede ser. Pues lean el versículo 16 al 19 y este sufrimiento es por ser seguidor de Cristo y entregarse a su voluntad siendo fiel. O sea, Pedro dice claramente que porque somos discípulos de Jesús, porque amamos a Jesús, porque somos cristianos o porque somos seguidores de Jesús, es que vamos a sufrir. A los oyentes en esa carta, cuando se escribió, ellos estaban experimentando en carne propia el sufrimiento. ¿Te imaginas de la noche a la mañana no tener casa? ¿Te imaginas de la noche a la mañana ser perseguido como un delincuente cuando no has hecho nada? ¿Te imaginas tú tener que pasar hambre, tener que pasar frío, tener que pasar necesidades de muchas formas? ¿Porque simplemente crees en Dios? Pues eso es lo que ellos estaban experimentando. Este hombre, Nerón, era un hombre cruel. Este hombre odiaba a los cristianos y ese sufrimiento, Pedro decía, si es la voluntad de Dios, ustedes tienen que permanecer fieles porque es su voluntad. Hermanos, amigos que nos están viendo, el sufrimiento no está excluido en la vida cristiana, está incluido. Viene en el paquete para que lo puedan entender. Y si no estamos pasando sufrimiento, es la excepción. Y si estamos pasando sufrimiento, es la norma, para que se pueda entender. Porque se nos ha acostumbrado en medio de una sociedad posmoderna, cómoda, una sociedad digital, una sociedad donde el touch, ¿no? Todo es touch y todo queremos rápido queremos rápido las velocidades del internet, las redes sociales. Mire,
No es así en la vida cristiana. Ojo que podemos usar esos recursos y nos ayudan, pero la vida cristiana siempre va a tener situaciones difíciles. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Jesús muchas veces dijo, yo no he venido a traer paz, sino disensión y espada entre la familia. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, ¿sabes por qué? Porque el momento que tú digas, soy cristiano, me pongo firme con el Señor, créeme, tus amigos, tus padres, quizás tus hermanos, tu abuelito, tu abuelita te va a decir, has traicionado nuestra tradición y no te queremos. ¿Cuántas personas han sido desheredadas? ¿Cuántos trabajos han sido echados los cristianos porque no son corruptos, porque no están robando? Este es un tipo de sufrimiento, pero no se compara al sufrimiento que pasó nuestro Señor, ni menos se compara a la gloria venidera. Así que es la norma, no es la excepción el sufrimiento. El sufrimiento es la norma. Quiero terminar con las lecciones doctrinales importantes que siempre podemos encontrar en este libro de Primera de Pedro. ¿Cuál es la primera o la única que yo puedo encontrar? Es las respuestas que surgen frente a lo que estamos hablando. ¿Por qué los cristianos debemos de sufrir? Número 2, ¿pero por qué sufre el justo? O número 3, ¿por qué sufren los inocentes? Les dije hace un momento que el sufrimiento es la norma, según lo que está diciendo Pedro. No lo digo yo, lo dice Pedro. Entonces surgen preguntas de algunas personas, dicen, ¿por qué los cristianos debemos de sufrir? ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Qué he hecho yo? Jesús pasó todo esto. Siendo justo, sufrió por los injustos. Siendo inocente, sufrió por los culpables. Y Él, a través del sufrimiento, logró un gran triunfo y logró nuestra salvación, nuestra redención. Miren, esto no es tan sencillo muchas veces de explicar, pero me gustaría hacer una síntesis de un tema grande, porque este es un tema, como lo he puesto en la diapositiva, de teodicea. Es un tema de la teodicea. Teodicea, ¿qué significa la teodicea? Pues esto viene básicamente de una palabra en el griego de teo y diklios, y lo que significaría la justificación de Dios. O sea, es un término que el filósofo alemán, no sé alemán, pero Gottfried Wilhelm Leibniz, algo así, en el año 1697, dio forma para intentar justificar a Dios ante la desgracia y el mal existente en el mundo, a pesar de esa omnipotencia y bondad que había. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos responder? ¿Y cómo surge esta teodicea? Pues antes de continuar, me gustaría leer contigo Romanos 8:28 para entender las respuestas, una de las respuestas bíblicas. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ojo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el tema de la teodicea y la respuesta al sufrimiento, como tú lo puedes ver ahí en la diapositiva. ¿Cuál es? ¿Por qué hay sufrimiento? Bueno, el tema de la teodicea y de querer justificar es porque hay personas que dicen, bueno, si Dios es todopoderoso y Dios es amoroso, ¿por qué no elimina el mal si Él tiene todo el poder? Porque el mal, el sufrimiento, está ocasionando dolor. Y como Él es amor, debería quitar el dolor y de esta forma el mundo sería mejor. Bueno, ¿cuál sería la respuesta al sufrimiento? Bueno, han intentado muchas veces desde perspectivas teológicas o posturas doctrinales tratar de explicar. Yo tengo algunas religiones y filosofías ahora, como ustedes pueden ver, algunas respuestas. Como digo, el tiempo es corto, esto es un devocional, quizás más adelante hago un tema respecto a la teodicea completo de 45 o 50 minutos, pero vamos a resumirlo. Por ejemplo, ¿cuál sería la respuesta del ateísmo? Resumiendo lo que dice el ateísmo, obviamente no creen en Dios, dicen, el mal sí existe, pero no hay nada. Su respuesta, ¿saben cuál es? No hay nada que podamos hacer para eliminar el mal. Tenemos que aprender a convivir.
Y si el mal te tocó a ti, mala suerte. O como dicen los adolescentes en Perú, piña tu caso. O si te tocó, te tocó. Al que le toca, le toca. El naturalismo, que básicamente su premisa es de la sobrevivencia del más fuerte porque estamos evolucionando, básicamente tiene mucha conexión al ateísmo con el naturalismo y aún el materialismo. El naturalismo dice que la raza o el más fuerte, podríamos decirle, ¿no? de la creación debe de predominar y de existir. Y bajo esta premisa, tanto con el materialismo, están siempre, entre comillas, por el bien común. ¿Qué es mejor? Esa es la respuesta del sufrimiento para el naturalismo, es decir, la existencia o la supervivencia del más fuerte. Y eso lo podemos ver en un montón de películas. El bien común. En los años antes de la guerra, la eugenasia se llamaba este movimiento que surgió de querer eliminar a aquellas personas con discapacidad porque se estaban como reproduciendo y la única forma de que la raza humana sea mejor, pues eliminemos a aquellas personas que tienen el síndrome de Down o que tienen alguna discapacidad. ¿Saben? Mataron miles de personas por la sobrevivencia del más fuerte. Esa es la respuesta al sufrimiento. Dicen, necesitamos ser mejores. Y es por eso que hoy día las leyes pro aborto dicen, a un mundo lleno de maldad y de cruel, vamos a evitarles el sufrimiento. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Matándolos, matando a otras personas. Esas son las respuestas del naturalismo, ateísmo y materialismo. Otra de las respuestas, como le dije, este es un tema muy amplio y estoy solamente sintetizando, las religiones orientales. Es curioso porque algunas religiones orientales, ¿sabes qué es lo que dicen? Que el mal es algo irreal, que el mal no existe y el mal existe solo en tu cabeza. En serio. Y es curioso, ¿no? Estamos hablando de Buda o muchas otras religiones que existen allá, y tú tienes que mentalizarte, vaciar tu cabeza, tus pensamientos, y la realidad es algo subjetivo. Si tú piensas que está mal, elimina el mal de tu cabeza, es un ideal. No es verdad, esa es su respuesta, pero el mal existe, es algo real. El sufrimiento existe, es real. Y algunos tratan de decir el yin y el yang, ¿no? El yin yang, o sea, mira, si tú has nacido así, bueno, también hay cosas buenas en la vida y vamos a ver que si tú puedes, si has nacido, digamos, un pordiosero, vas a ser cuanto más pobre, miserable, sarnoso, sucio, cochino, y vivas de esta forma, a la próxima vida vas a resucitar, vas a reencarnar, perdón, mejor. Así que sigue sufriendo y sufre y sufre más, porque más adelante en tu otra vida vas a estar mejor. Esas son las respuestas de las religiones orientales. Mire, hay muchas más, por supuesto, como digo, estoy haciendo una síntesis de lo más relevante. Las sectas. ¿Qué dicen las sectas respecto al sufrimiento? Ellos dicen, básicamente, que el sufrimiento está dentro de sus doctrinas porque son consecuencia de algo malo, consecuencia del pecado, por lo tanto, mereces sufrir. Simplemente, por no ser parte de su secta o por haber roto algunos principios o leyes de su secta, tú mereces sufrir. Bueno, ¿qué dicen las religiones paganas? Dan una respuesta a una etapa entre la muerte y la vida, la resurrección, que quizás más adelante tú, haciendo alguna serie de sacramentos, cumpliendo una serie de rituales, mira, tú vas a llegar a escaparte del sufrimiento, y lo ideal es que no haya sufrimiento en tu vida. Y si algún día sufres, bueno, recuerda que también hay un estado que se llama purgatorio, en el cual, mira, vas a sufrir, vas a seguir sufriendo en la otra vida, porque si te has portado mal, ya has hecho pecados capitales que entonces mereces estar allá, o los pecados veniales, vas a estar un momento y desde aquí te vamos a ayudar a que no sufras mucho, porque recuerda que todos nos vamos al cielo. Bueno, son respuestas que podríamos, como te digo, profundizar. ¿Cuál es la respuesta del cristianismo? Y lo que dice Pedro y lo que vemos en la palabra.
También en el cristianismo es curioso que hay situaciones que lo ponen un poco complejas, ¿verdad? Por ejemplo, hay ¿qué les diría? Un pseudo evangelio basado en una teología media, no quiero ponerle calificativos, ¿no? Pero muy, no sé, posmoderna, donde le dicen al cristiano y a través de sus sermones que el cristiano no debe de sufrir y el sufrimiento no es para el cristiano. Ojo, esa pseudo teología de fe y prosperidad, donde dice que si tú vienes a Cristo, mira, vas a evitar el sufrimiento. Tú eres un campeón, despierta el campeón en ti. Tú has nacido para ser vencedor y eres vencedor desde antes de nacer en el vientre de tu madre. Tú eres el vencedor. Venciste para entrar al óvulo de tu madre entre todos los que estaban peleando. Y saca el campeón, porque para eso Dios te ha creado, para ser un campeón, para ser un vencedor. No es lo que Pedro está enseñando. Y quieren evitar el sufrimiento, pero no se dan cuenta que Jesús sufrió. Y en la Biblia hay un libro que se llama el libro de Job, donde dice por qué el justo sufre. Y el sufrimiento es algo que nos va a afectar a nosotros. Por otro lado, hablan de la libertad del ser humano y a veces que es exagerada y es por esto que la consecuencia vino del pecado y cada vez el pecado está destruyendo. También podría ser, pero no explica 100% el mal. Algunos dicen, bueno, así como el mal existe, el bien también existe. Y ese es un tipo de, no sé, cristianismo con metafísica, ¿no? Ese tipo de las dualidades, ¿no? Así como existe arriba, existe abajo, existe el bien, existe el mal. ¿Es necesario el mal? Miren, ¿sabes? En el libro de Job, ¿por qué sufre el justo? Dios nunca le da una respuesta lógica, concreta al sufrimiento. Este es un gran tema, hermanos, que necesitamos entenderlo bien. Porque algunos dirán entonces, es consecuencia del pecado, porque el hombre en su libertad abusó y entonces, como tiene libre albedrío, sigue pecando y pecando, entonces el sufrimiento es consecuencia del pecado. Miren, eso no es lo que dice el libro de Job. Esa era la doctrina de los judíos. Cuando vieron a este hombre ciego de nacimiento, le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? Dinos Jesús, ¿su padre o él? Hoy día siguen teniendo muchas personas esta idea. ¿Por qué? Porque he estado al lado de personas que están realmente sufriendo. He estado sirviendo por años, más de 7 años con Johnny and Friends, con personas con discapacidad. Y se hacen la misma pregunta. Y muchas personas dicen, ¿quién pecó? Yo pequé, yo hice mal. Las madres, los padres se están cuestionando. El sufrimiento existe. Es parte de la vida. Pero como les dije, Dios no da una respuesta lógica. Simplemente Él tiene una respuesta al sufrimiento del ser humano. ¿Y sabes cuál es? El sufrimiento de su Hijo Jesucristo. Él no va a tratar de explicar y entender, de que tú entiendas sobre el sufrimiento, pero sí quiere que tú veas que Jesús sufrió y sufrió una muerte tan cruel para que entiendas que esa es su respuesta, es una respuesta basada en el amor y que esto se va a terminar pronto, que tú y yo, miren, vamos a ser un día regenerados, vamos a tener un cuerpo diferente y vamos a poder correr si estás en una discapacidad o en una silla de ruedas. Tú y yo que tienes enfermedad o yo tengo una enfermedad, vamos a estar sin enfermedad un día en la eternidad por todos los siglos de los siglos, alabando y adorando al Señor. La respuesta es una respuesta de amor. Él envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz por tus pecados y mis pecados. El querer razonar o pretender entender que yo sé por qué existe el sufrimiento. Miren, es por el libre albedrío, no es por la consecuencia del pecado, es por esto, es tratar de decirle a Dios, sabes, yo pienso igual que tú. O tú estás bajo mi nivel. Y ojo, que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ni sus caminos son como los nuestros. Tratar de entender la mente infinita de Dios con una mente finita es ser prepotente. Y a la vez, Dios sabe por qué el sufrimiento hoy está en medio de este mundo y hay un propósito mayor. Dios sabe por qué. Muchos van a perder a sus seres queridos porque Él sabe. Miren, voy a terminar esto porque es un devocional.
con una historia. ¿Recuerdan a María y Marta? Tuvieron un hermano llamado Lázaro. Estaba 3 días. Este hombre con lleno de vigor, de futuro, de esperanza, muere. Y el Señor no estaba ahí. Ponte a pensar, yo te digo que si estas personas vieran a Lázaro, vieran a Marta, María padecer, ¿no? Lázaro, y decían que estaban sufriendo realmente porque estaban llorando, y decían, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Pasaron 3 días, y Jesús se demoró un día más, pasaron 4 días. Y todos estaban con este pensamiento que hoy quizás muchos están en medio de esta situación del virus en el mundo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué está el sufrimiento? Y se hacen cuestionamientos. ¿El cristiano va a sufrir? No, mejor voy a creer que ninguna plaga va a entrar a mi casa. Y si entra, ¿dónde queda tu doctrina? ¿Dónde te queda tu cosmovisión de la Biblia? La Biblia habla del sufrimiento, la Biblia habla sí de las bendiciones, y esas dos verdades son sostenibles, pero no puedes quitar la una de la otra. Entonces, cuando viene Jesús y Lázaro es resucitado, su chip cambia. Y ahora dan la gloria a Dios. Y créeme que cuando pasemos este sufrimiento que estamos pasando en el mundo, donde miles de personas están muriendo, podremos entender la razón, porque somos mentes finitas. Y mientras tenemos estas mentes finitas, no podemos cuestionar al Creador. ¿Quién eres tú, barro, para decirle al Creador, ¿por qué me haces así? ¿Quién eres tú para querer pretender entender al Señor que por qué está sucediendo este virus? Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra cosmovisión y entender que si estamos pasando un momento de sufrimiento, tenemos una respuesta. Esa respuesta de amor se llama Jesucristo. Con Él estamos seguros, con Él tenemos la vida eterna y con Él podemos sentirnos amados. El salmista David lo pasó muchos. ¿Y qué dijo el salmista? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas mismas palabras lo repitió Jesús en la cruz. El salmista dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ojo, pero aunque ande en valle de sombras de muerte, él no dijo, me va a librar del valle de la sombra. No, aunque ande en valle de sombras de muerte, tú estarás conmigo. Hermano, pase lo que pase, no pierdas la fe. Levanta la cabeza. Reconoce que Jesús es tu Señor y que Él te ama como nunca nadie te ha amado en la vida. Y la respuesta de amor, si en un momento estás sufriendo, es la cruz. Dios te bendiga y recuerda que estamos haciendo los estudios bíblicos y te vuelvo a leer Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamado. Tú amas a Dios, yo amo a Dios, ¿sabes qué? Todas estas cosas nos ayudan a bien. Dios te bendiga y continuamos en unos 2 días con el capítulo 5 de Primera de Pedro. No te olvides, te mandamos una copia del estudio en formato PDF. Chao.